¿Alguna vez te has preguntado por qué el cuerpo de una persona mayor emite un olor distinto? La ciencia tiene teorías, pero la Biblia ofrece una verdad más profunda. En 2 Corintios 2:15 se nos dice: porque para Dios somos el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Este versículo revela que hay un aroma espiritual que trasciende lo físico. No es solo un tema de envejecimiento, sino una señal que puede revelar el estado del alma. Hoy profundizaremos en la oscura verdad del olor de la vejez según las Escrituras. Te mostraremos cómo este fenómeno puede estar ligado a batallas espirituales, decisiones pasadas y promesas no cumplidas. También te enseñaremos qué hacer para que tu vida desprenda el aroma que agrada a Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los años finales de tu vida? Desde tiempos antiguos, el olor ha sido símbolo de identidad, memoria y espiritualidad. En las Escrituras no es un detalle trivial, es una manifestación profunda del estado interno de una persona. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué en la vejez algunos cuerpos desprenden un olor particular? No hablamos solo de lo físico. La ciencia lo llama 2-nonenal, un compuesto que se intensifica con los años. Pero la Biblia lo ve desde otra óptica, como una señal del alma. El olor de una vida acumulada no es solo cuestión de células que se oxidan, sino de cargas espirituales, decisiones no resueltas, heridas que nunca sanaron y frutos que el alma ha dejado madurar o pudrir. Esta verdad ha estado siempre delante de nosotros, pero solo cuando la interpretamos a la luz de la palabra se revela con fuerza. En 2 Corintios 2:15 está la clave, porque para Dios somos el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. No se trata simplemente de envejecer, sino de qué aroma espiritual estás desprendiendo cuando tu cuerpo ya no puede ocultar lo que tu espíritu ha guardado por décadas. La fragancia que Dios percibe de nosotros no se mide por perfumes ni por higiene, sino por santidad, obediencia y comunión con Él. El anciano que ha caminado toda su vida en justicia puede acercarse a otros y ser percibido como una presencia cálida, respetada, incluso reconfortante. Hay quienes, sin decir palabra, solo con su andar o su mirada, transmiten algo más allá de lo humano, un resplandor invisible, una fragancia espiritual que inspira paz. Pero también están aquellos que con los años parecen llevar un peso que no se ve pero que se siente. Su presencia inquieta, su mirada transmite cansancio, amargura e incluso su olor corporal parece llevar consigo el eco de una vida desgastada por decisiones mal tomadas, por rencores jamás liberados, por un espíritu que, lejos de renovarse, se marchita con los años. En el Antiguo Testamento el olor está estrechamente ligado al sacrificio. En Génesis 8:21, después del diluvio, Noé ofrece a Dios un sacrificio. Y dice el texto: y percibió Jehová olor grato. ¿Qué hacía que aquel humo fuera grato? No era la carne quemada ni los ingredientes. Era la intención del corazón, la obediencia, la fe. Lo que para el hombre era fuego y humo, para Dios era adoración. Esto nos enseña que el olor es simbólico de la vida interna de la persona. Cuando nuestra vida es vivida en obediencia y entrega, nuestra vejez despide un aroma que sube al cielo como ofrenda grata. Pero cuando los años se acumulan sin dirección espiritual, cuando el alma se ha endurecido por la indiferencia o el pecado, el resultado es otro. Isaías 3:24 lo deja claro al profetizar juicio sobre las hijas de Sión. En lugar de perfume aromático, hediondez. El cuerpo refleja lo que el corazón ha albergado. No es una metáfora abstracta, es una advertencia. La vejez no es el final accidental de un cuerpo que se deteriora,
sino la cosecha inevitable de lo que se sembró durante toda una vida. Las Escrituras están llenas de figuras ancianas que al final de sus días desprendían un tipo de aroma espiritual diferente. Pensemos en Ana, la profetisa, descrita en Lucas 2:36 a 38. Era una mujer viuda de 84 años que no se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Cuando ve al niño Jesús, lo reconoce de inmediato. Ana no necesitaba explicaciones. Su espíritu estaba tan alineado con Dios que su vejez no era decadencia, sino plenitud. El aroma de su vida era el de una mujer consagrada, una fragancia que no se olía con la nariz, sino con el alma. Su olor no era de abandono ni de deterioro, era una ofrenda viva que aún en la vejez seguía subiendo al trono de Dios. Este contraste es poderoso si lo comparamos con figuras como el rey Saúl, cuya vejez fue marcada por la desesperación, la desobediencia y la separación de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, vemos a un Saúl envejecido, agobiado, buscando respuestas por medio de la adivinación, porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. La presencia de Dios se había retirado y su vida, que en un tiempo fue ungida, ahora olía a muerte. No porque estuviera físicamente enfermo, sino porque su alma estaba podrida por dentro. El olor de la vejez en su caso era la expresión espiritual de una vida alejada de la fuente. La vejez entonces no es solo una etapa de desgaste físico, es una etapa en la que el alma, después de años de acumulación, finalmente empieza a dejar escapar aquello que por mucho tiempo fue reprimido o ignorado. En Eclesiastés 12, el sabio describe con crudeza el deterioro del cuerpo humano en la vejez, pero lo hace como una llamada a recordar al Creador antes de que lleguen esos días. Y lo dice con una urgencia que traspasa los siglos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que se oscurezca el sol. El texto nos advierte que llegará un momento en que el cuerpo ya no podrá esconder la realidad interna. ¿Qué pasará entonces con aquellos que vivieron sin Dios? El cuerpo envejece, sí, pero es el alma la que determina si ese envejecimiento es aroma grato o hediondez ante el cielo. Los antiguos sabían esto. El uso de aceites, perfumes y ungüentos no era solo para adornar el cuerpo. Era una práctica simbólica que reflejaba la preparación del alma. Cuando María ungió los pies de Jesús con perfume costoso, el acto fue tan profundo que Jesús dijo en Mateo 26:13 que sería recordado en todo lugar donde se predique el Evangelio. ¿Por qué? Porque el perfume era más que fragancia, era un acto de entrega, de reconocimiento, de adoración. Un alma rendida tiene un olor específico, no es el de la carne, es el del espíritu consagrado. Y eso no se logra con cosméticos, sino con comunión. La oscuridad del olor de la vejez, entonces, no debe interpretarse únicamente como una señal física desagradable, debe ser vista como una advertencia espiritual. Si una persona vive alejada de Dios, llena de orgullo, ira, rencor o incredulidad, llegará un punto donde todo eso comenzará a manifestarse. Y no importará cuántos cuidados externos se tengan, porque el cuerpo hablará lo que el alma ha callado. Por eso el salmista clama en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pide rejuvenecimiento físico, pide pureza interior, porque entendía que si el espíritu es renovado, el cuerpo puede envejecer con dignidad, incluso con belleza espiritual. Hay ancianos que al entrar a una habitación no necesitan imponerse, basta su presencia, irradian algo que no es de este mundo, su voz es calma, su mirada es firme y hay un respeto que se impone por lo que son, no por lo que dicen.
Eso no se logra con edad, se logra con santidad. La fragancia que emiten es la de una vida caminando cerca de Dios. Su olor no es físico, es espiritual. Como dice el Cantar de los Cantares 1:3. Agradable es el olor de tus perfumes. Tu nombre es como un ungüento derramado. El nombre mismo de quien vive en obediencia se convierte en un ungüento. No necesita adornos, porque su vida huele a Dios. En cambio, hay quienes envejecen con dureza, no solo en la piel, sino en el alma. Se vuelven impacientes, duros, cerrados, no aceptan consejo, no perdonan, no se rinden. Y aunque físicamente aún se mantienen, hay algo que en su entorno se percibe como pesado, como denso. El Salmo 38:5 lo expresa con crudeza. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. No se refiere solo a una enfermedad literal, sino a una condición espiritual que se ha hecho evidente en lo físico. El pecado no confesado, la culpa no resuelta, la vida sin propósito, se adhieren al cuerpo como un velo que el tiempo no puede borrar. Por eso la vejez en la Biblia es vista como una bendición solo cuando va acompañada de justicia. En Proverbios 16:31 se afirma: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. No es la edad la que otorga gloria, sino el camino. La ancianidad por sí sola no purifica. Solo la obediencia puede transformar el paso del tiempo en algo glorioso. En ese sentido, el olor de la vejez se convierte en un testigo silencioso de lo que se ha vivido en secreto. Y es aquí donde se vuelve urgente mirar nuestras vidas con honestidad. ¿Qué aroma está produciendo hoy tu alma? ¿Es un olor que atrae al Espíritu de Dios o lo entristece? En 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo nos exhorta: no apaguéis al Espíritu. El Espíritu no se apaga con la edad, sino con el pecado persistente. Pero cuando se le da lugar, incluso el más anciano puede ser una fuente viva de inspiración, sabiduría y consuelo. El olor de su vida no repele, sino que atrae, no incomoda, sino que conforta. El olor de la vejez, entonces, es el eco final de un alma que ha recorrido un camino. Cada decisión tomada, cada perdón dado o retenido, cada oración hecha o evitada, cada obediencia cumplida o rechazada se convierte en parte de esa fragancia invisible que rodea a la persona. Es posible envejecer con gracia, con paz, con honra. Es posible llegar al final de los días con un aroma que no causa rechazo, sino que despierta fe. Pero eso no ocurre por accidente, ocurre por rendición. Mientras el mundo intenta ocultar los signos de la edad con productos y apariencias, la palabra de Dios nos llama a algo más profundo, a cultivar un espíritu que en la vejez sea perfume. Porque para Dios el cuerpo puede decaer, pero el espíritu, ese aún puede crecer, como dice 2 Corintios 4:16. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese es el secreto. El aroma que agrada a Dios no proviene de la juventud del cuerpo, sino de la madurez del alma. ¿Y tú? ¿Qué olor estás cultivando hoy? Cuando el cuerpo envejece, muchos piensan que es simplemente el resultado natural del paso del tiempo, una consecuencia biológica que todos deben aceptar. Pero las Escrituras nos revelan algo más profundo. El deterioro físico no siempre es una simple cuestión de edad. En muchos casos es el reflejo visible de un alma que ha sido ignorada, herida o endurecida. El cuerpo, en su fragilidad, comienza a mostrar aquello que el espíritu ha callado por años. Lo que fue escondido en el corazón se filtra, tarde o temprano, por los poros del cuerpo. Hay una conexión que la Biblia no esconde. El alma enferma termina afectando incluso la salud y la expresión del cuerpo. Por eso, cuando se habla del olor de la vejez desde una perspectiva bíblica,
no se puede reducir a procesos fisiológicos. Es el alma marchita la que habla a través del cuerpo, y su lenguaje muchas veces es el olor. En el Salmo 38:5, el salmista declara con crudeza: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estas palabras no describen únicamente una dolencia física, expresan el estado de alguien que ha cargado culpas, errores y pecados no confesados durante años. La palabra locura, en este contexto, no se refiere a una enfermedad mental, sino a la necedad, al pecado cometido con conocimiento, a la desobediencia que se acumula. Esta confesión nos revela que el cuerpo comienza a descomponerse, a oler, a supurar, cuando la locura del alma no ha sido tratada. Y cuando esta condición se prolonga hasta la vejez, el resultado es inevitable. El cuerpo sin fuerzas para ocultar lo que por años se reprimió se convierte en un espejo de la salud espiritual. Esta realidad es evidente en personajes bíblicos cuya decadencia física estuvo directamente relacionada con su estado interior. Nabucodonosor, por ejemplo, fue un rey que se enalteció a sí mismo, atribuyéndose la gloria que solo le pertenece a Dios. El resultado de su arrogancia fue más que una corrección espiritual. En Daniel 4:33 leemos que fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. No fue un castigo simbólico. Su cuerpo sufrió una transformación grotesca, exteriorizando el orgullo que había contaminado su interior. Solo después de reconocer la soberanía de Dios fue restaurado. Esto demuestra que cuando el alma se endurece, el cuerpo lo manifiesta. Cuando el corazón se aparta de la verdad, el cuerpo comienza a hablar. Ya me sala, ya. Y a veces lo hace de maneras alarmantes. El deterioro del cuerpo, entonces, puede ser también un grito del alma. El olor que muchos asocian con la vejez no siempre es un simple resultado de la edad. En ciertos casos es la expresión final de un espíritu cansado, sin dirección, sin reconciliación. La falta de perdón, la amargura retenida, la culpa nunca liberada, generan un peso invisible que lentamente empieza a empapar todo el ser. El rostro se transforma, la piel pierde luz, la voz cambia. Y sí, a veces incluso el olor se vuelve más denso, más persistente. Es la consecuencia de una vida sin limpieza interior. El alma contaminada influye sobre el cuerpo. No se trata de superstición, sino de un principio espiritual profundamente arraigado en la palabra de Dios. El profeta Isaías habló del pueblo que en su rebeldía acumulaba maldad hasta el punto de afectar todo su ser. En Isaías 1:6 se describe esta condición con una imagen contundente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí el texto no habla únicamente de un estado físico, habla de la corrupción espiritual que ha invadido cada parte del ser humano y que se manifiesta sin filtro. Las heridas están abiertas, sin tratar. El alma herida ha comenzado a afectar todo lo demás. Y este cuadro es un reflejo de muchos que llegan a la vejez sin haber permitido que Dios sane, perdone y restaure sus vidas. La amargura es otra de las causas profundas de este deterioro. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
La amargura no solo contamina al que la alberga, sino también a quienes le rodean. Es como un olor que se extiende, que impregna el ambiente, que marca las relaciones. En la vejez, cuando las fuerzas se agotan y el cuerpo se debilita, esa raíz puede volverse más evidente que nunca. Aquello que se guardó durante años empieza a salir y no hay forma de ocultarlo. El alma amarga no se puede disimular. Sus frutos son visibles, audibles y en muchos casos perceptibles incluso en el ambiente. Lo que se negó a sanar comienza a supurar. La palabra de Dios también habla del gozo como medicina para el cuerpo. En Proverbios 17:22 se afirma: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La salud física está conectada al estado del espíritu. Cuando el gozo del Señor habita en una persona, hay vitalidad, hay luz, hay frescura. Pero cuando el espíritu está triste, quebrado, contaminado por el pecado o por años de dolor sin tratar, los huesos se secan. La persona puede llegar a la vejez como una sombra de lo que fue, no por la edad, sino por el alma seca, sin vida, sin agua viva. Y esta sequedad afecta el rostro, el cuerpo, la voz. Y sí, también puede manifestarse en el olor. La presencia del Espíritu Santo produce aroma grato. En contraste, la ausencia de ese espíritu deja vacío. Y el vacío espiritual tiende a ser ocupado por todo lo que no proviene de Dios. Culpa, confusión, oscuridad. Cuando se vive muchos años resistiendo la voz de Dios, endureciendo el corazón, alejándose de su presencia, el cuerpo eventualmente lo expresa. En Efesios 4:30, Pablo exhorta a los creyentes: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu no es simplemente ignorarlo, es herirlo con una vida incongruente, con un corazón que se cierra al arrepentimiento. Esta resistencia constante termina pasando factura, no solo en el alma, sino en el cuerpo entero. En la Escritura, el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto también es revelador. Después de haber sido testigos de la gloria y el poder de Dios, endurecieron sus corazones y murmuraron. El resultado fue que vagaron durante 40 años sin entrar en la tierra prometida. Sus cuerpos fueron desgastados en el camino y su historia quedó marcada por el juicio. Salmo 95:10 registra las palabras de Dios. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Un pueblo que se desvió del corazón de Dios, acabó desgastado en su carne. No por edad, sino por rebeldía. No por tiempo, sino por endurecimiento. La desobediencia acumulada en el alma afectó el destino de sus cuerpos. Este patrón se repite una y otra vez. La desconexión espiritual no se queda en el ámbito invisible. Tiene consecuencias visibles, tangibles, físicas. El cuerpo no puede ocultar para siempre lo que el alma guarda. Y en la vejez, cuando la energía disminuye y la máscara ya no se sostiene, la verdad de lo vivido comienza a salir. El rostro revela lo que se pensó, lo que se sintió, lo que se creyó. La postura corporal, los gestos, incluso la manera de hablar o caminar, llevan la marca de una historia espiritual. Y en algunos casos, el olor también se convierte en el testigo final de esa historia. No se trata de condenar a los ancianos ni de mirar con sospecha a quienes han envejecido. Se trata de comprender que el alma no es una dimensión aparte del cuerpo. Lo que ocurre en el corazón influye en cada parte del ser humano. Y la Biblia no separa estos ámbitos, los entrelaza constantemente. Por eso, la invitación es clara. No podemos llegar a la vejez ignorando el estado del alma. No podemos pasar décadas acumulando amargura, odio, orgullo y esperar que el cuerpo no lo manifieste. Porque lo hará, en algún momento lo hará.
El deterioro físico puede tener muchas causas, pero cuando hay deterioro espiritual, este siempre termina dejando una huella en el cuerpo. Una persona puede parecer sana, fuerte e incluso activa, pero si su alma está contaminada, si no ha sido lavada, sanada y redimida, la vejez no será liviana, será pesada, sombría, cargada. El cuerpo se convierte en un campo donde se libran las consecuencias de las batallas no enfrentadas. Y el olor que desprende esa etapa no será solo el resultado de una reacción química, sino el eco espiritual de lo que se ha vivido, albergado y cultivado durante años. La Biblia nos invita a atender el alma, a limpiarla, a rendirla a Dios, no solo por el bienestar espiritual, sino por todo nuestro ser. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no separa nuestras partes, las ve como un todo. El espíritu, el alma y el cuerpo están profundamente conectados. Por eso el descuido de uno afecta a los otros. Cuando el alma se marchita, el cuerpo lo grita. Puede gritarlo con cansancio, con dolores, con enfermedades. Puede gritarlo con un olor persistente que no desaparece. Y ese grito no es para condenar, es una oportunidad, una llamada, una advertencia misericordiosa de que aún hay tiempo, aún se puede buscar la sanidad, aún se puede pedir perdón, aún se puede rendir la vida al único que puede restaurar el alma y renovar el cuerpo con sentido, con esperanza, con propósito. Porque si bien la vejez es inevitable, no lo es el tipo de vejez que tendremos. El alma puede florecer incluso cuando el cuerpo envejece. El espíritu puede fortalecerse incluso cuando las fuerzas disminuyen. Y si eso ocurre, el olor que dejamos no será de decadencia, sino de vida. La vida está compuesta por decisiones. Algunas se toman con sabiduría, otras con ligereza, pero todas dejan una huella que no desaparece. El alma no es un espacio vacío que se renueva con el paso del tiempo. Es un contenedor sagrado que guarda lo que elegimos cada día: obediencia o rebeldía, humildad o soberbia, perdón o rencor. Y cuando los años avanzan, el alma ya no puede esconder lo que ha acumulado. Lo que parecía dormido empieza a hablar. Lo que fue ignorado exige respuesta. Y el cuerpo, sin fuerza para resistir, comienza a manifestar lo que durante décadas fue almacenado. La vejez no borra la historia, la revela. Y el olor que desprende el cuerpo es muchas veces la evidencia de que la desobediencia no solo ha tenido consecuencias invisibles, sino también visibles. En el relato bíblico, el ejemplo del rey Saúl es una ilustración de lo que ocurre cuando se vive rechazando las instrucciones divinas. Su reinado comenzó con favor, con promesas, con una unción poderosa. Sin embargo, a lo largo de los años, sus decisiones se alejaron cada vez más del corazón de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le da una instrucción clara: destruir por completo a Amalek y todo lo que le pertenece. Saúl desobedece, perdona al rey y guarda lo mejor del ganado, justificando su decisión como si fuera un acto piadoso. Samuel le responde con palabras que retumban aún hoy: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La desobediencia de Saúl no fue un error cualquiera. Fue el inicio de una cadena de decisiones que
que lo alejaron de Dios. Y con los años esa distancia se volvió ruina. El final de su vida es una advertencia sobre lo que sucede cuando se acumulan actos de desobediencia. En el primer libro de Samuel 28, Saúl se encuentra desesperado, solo, sin dirección. Dios ya no le responde ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. El hombre que una vez fue ungido por Dios ahora busca consejo en una adivina. Ha llegado a un punto donde su alma no solo está desconectada, sino contaminada. Y lo que se percibe en este episodio es más que desesperación. Es un cuerpo consumido por el rechazo espiritual. El Saúl envejecido no tiene paz, no tiene voz divina, no tiene esperanza. Y lo que debió ser una vejez de honra se convierte en una existencia atormentada, perseguida por los errores no corregidos, por la desobediencia que nunca quiso reconocer. Este patrón no es exclusivo de Saúl. En las Escrituras Dios muestra una y otra vez que los actos de desobediencia no desaparecen con el tiempo. Se acumulan y cuando no son tratados terminan pesando sobre el alma como una carga insoportable. En Números 14, el pueblo de Israel llega a las puertas de la tierra prometida, pero en lugar de entrar con fe deciden retroceder temerosos, dudando de las promesas de Dios. Esa decisión, en apariencia momentánea, cambió su destino. Dios declara que esa generación no entrará en la tierra. 40 años en el desierto fue la consecuencia. Una vida entera marcada por un acto de incredulidad. Los cuerpos de esa generación se desgastaron caminando en círculos, sin avanzar, sin propósito. El desierto se convirtió en su morada, no porque Dios lo quisiera, sino porque ellos eligieron rechazar su guía. La vejez de muchos de ellos fue una vejez sin destino, sin plenitud, sin aroma de propósito cumplido. El polvo del desierto, mezclado con la frustración espiritual, fue lo que sus cuerpos terminaron reflejando. La desobediencia no tiene efectos inmediatos en todos los casos, pero sí inevitable. Puede pasar desapercibida por años, incluso décadas. Pero en la vejez, cuando todo se desacelera, cuando el ruido externo se apaga, la voz interna se vuelve más clara. Y si esa voz ha sido callada por mucho tiempo, comienza a gritar. Grita en la memoria, en los sueños, en la mirada, en la manera en que se enfrenta la muerte. El cuerpo desgastado se convierte en el escenario donde se hacen visibles las consecuencias del camino elegido. Lo que fue sembrado en rebeldía no puede dar fruto de paz. Lo que se cultivó sin Dios no puede perfumar el final de los días. Por eso, el olor que algunos ancianos emiten no es solo biológico, es espiritual. Es el resultado de años de acumulación sin redención. El profeta Elí también encarna esta realidad. Fue sacerdote de Israel, responsable del culto y de la formación espiritual del pueblo. Pero no corrigió a sus hijos que cometían graves pecados en el templo. A pesar de las advertencias de Dios, no actuó. Y su falta de disciplina tuvo consecuencias que no solo afectaron a sus hijos, sino también a él mismo y a toda la nación. En el primer libro de Samuel 4, Elí recibe la noticia de que el arca de Dios ha sido capturada y que sus hijos han muerto. Su reacción no es solo emocional. El texto dice que al oír la noticia cayó de la silla hacia atrás, se desnucó y murió. Era viejo y pesado. Estas palabras no son una simple descripción física, son una señal de un cuerpo que ya no podía sostener más el peso de las decisiones no tomadas. La pasividad acumulada, la negligencia espiritual, la falta de corrección habían pasado factura. La vejez de Elí fue una vejez
sin redención. Y su cuerpo en ese momento final expresó la carga de una vida que no actuó conforme al llamado que recibió. La desobediencia también puede ser sutil, no siempre se manifiesta como una rebelión abierta. A veces es simplemente la indiferencia constante, la demora en obedecer, la justificación de los propios caminos. Esa clase de desobediencia se filtra lentamente, se instala en el corazón y se endurece. Con el tiempo se convierte en parte del carácter. Y cuando se llega a la vejez, esa dureza se nota. La persona se vuelve inflexible, rígida, distante. No hay dulzura, no hay ternura, no hay aroma de comunión con Dios. Lo que emana de su vida no es esperanza ni luz, sino juicio, crítica, dureza. Y esto no es solo un rasgo de personalidad. Es una evidencia de que el alma no fue tratada, de que los años pasaron sin limpieza, sin entrega, sin transformación. En Deuteronomio 28, Dios detalla las bendiciones y maldiciones que vendrían sobre su pueblo, dependiendo de su obediencia o desobediencia. Una de las consecuencias mencionadas por la desobediencia persistente es el desgaste físico y mental. Versículo 65 dice: y entre estas naciones no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. No hay reposo, no hay paz. El cuerpo no descansa, el alma se angustia. Este es el resultado final de una vida que eligió caminos contrarios al de Dios. No es una amenaza, es una advertencia amorosa. Porque el Señor no desea una vejez llena de temores, de cargas, de aromas tristes. Él desea que sus hijos envejezcan con honra, con paz, con perfume de vida. La acumulación de desobediencia en el alma no es neutral, es activa. Trabaja silenciosamente, afectando relaciones, decisiones, actitudes. Cuando llega la vejez y ya no hay mucho que hacer exteriormente, lo que queda es lo que se sembró en el interior. Y ahí es donde el contraste se vuelve evidente. Algunos llegan a la vejez como árboles frondosos, llenos de sombra, de paz, de fruto. Otros llegan secos, duros, sin fragancia. Lo que determinará ese final no es la edad, ni las circunstancias externas, sino la obediencia cultivada día tras día. Porque cada acto de obediencia añade luz al alma. Y esa luz se refleja incluso cuando el cuerpo se debilita. El libro de Eclesiastés nos recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y aunque esta afirmación aparece con más fuerza en el Nuevo Testamento, su principio atraviesa toda la revelación bíblica. La vejez no puede ser vista como un accidente, como una etapa que simplemente llega. Es el desenlace lógico de una historia espiritual. El olor que se desprende en esos años finales no se forma en los últimos días. Se construyó desde mucho antes. Cada decisión, cada obediencia retrasada, cada mandato ignorado fue dejando una huella. Y en la vejez, esas huellas se convierten en caminos que llevan a la honra o al quebranto. Por eso la llamada de Dios no es a temer la vejez, sino a prepararse para ella desde hoy. A entender que la obediencia no es una carga, sino una protección. No es una regla impuesta, sino una semilla de aroma eterno. Aquello que hoy decides hacer o no hacer, obedecer o rechazar, amar o endurecer, estará presente al final. El cuerpo no mentirá, el alma tampoco podrá ocultarse. Y lo que quede será lo que en verdad fuiste. El olor no podrá maquillarse. Será el eco final de tu historia espiritual. Será el lenguaje silencioso de lo que elegiste creer, obedecer y vivir. La fragancia del alma puede cambiar. El olor que se arrastra en la vejez, ese que el cuerpo no puede disfrazar con bálsamos ni con baños, puede transformarse por completo si el espíritu es restaurado.
La Biblia no es una colección de advertencias sin salida. Es una carta viva de esperanza para quienes reconocen su condición y deciden volver. Y si la desobediencia se acumula con los años, también lo puede hacer el arrepentimiento. Cuando el alma es llevada a los pies de Dios, incluso en la última etapa de la vida, algo profundo ocurre. No solo se perdona el pecado, se renueva la esencia. Dios no limpia superficialmente, Él regenera desde adentro. Isaías 46, 4, lo proclama con ternura y poder. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y yo los llevaré. Yo los sostendré y los libraré. Esta es la promesa que redefine por completo el final de una vida. El arrepentimiento verdadero no es una emoción pasajera ni una culpa momentánea. Es un cambio radical de dirección, una entrega del corazón que permite que el Espíritu de Dios entre y limpie cada rincón contaminado. No importa cuántos años se hayan acumulado, ni cuántas decisiones equivocadas se hayan repetido. La sangre de Cristo tiene poder para purificar incluso lo más profundo. El alma que se rinde, aunque haya estado marchita, comienza a desprender un nuevo aroma, un olor grato que sube, que testifica, que transforma. Lo que antes era carga se vuelve ligereza. Lo que antes era hedor se vuelve perfume. En el plano invisible hay un cambio. Y ese cambio no tarda en reflejarse en lo visible. La mirada se suaviza, el rostro se serena, el tono de voz deja de ser áspero. El cuerpo mismo, aunque siga envejeciendo, ya no lleva el peso de una condena, sino la dignidad de una redención. El salmista, después de enfrentar las consecuencias de su pecado, clama con profundidad: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. Esta petición no es ingenua, es consciente. Solo alguien que ha probado la amargura del pecado y la dulzura del perdón puede escribir palabras así. La limpieza del alma tiene un efecto real. No es simbólica, no es teórica. Es un nuevo estado del ser que lo cambia todo. Incluso la manera en que se envejece. El alma restaurada vive la vejez como una estación de gracia. Y eso se percibe. Hay ancianos que no llevan perfumes costosos, pero cuando se acercan, es como si el ambiente se purificara. Es el olor de un espíritu que ha sido sanado. Dios no desecha al quebrantado. Salmo 51, 17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El que se acerca con humildad, incluso después de años de rebeldía, encuentra aceptación. Y con esa aceptación comienza el proceso de restauración. Restaurar no es solo perdonar, es reconstruir, es sanar lo que fue roto, es redirigir lo que fue torcido. Cuando el arrepentimiento es genuino, el tiempo pasado no se borra, pero deja de ser condena. Se convierte en testimonio. Y lo que se había podrido empieza a desprender vida. La vejez entonces ya no es el eco de una historia fallida, sino el brote de una gracia que llegó a tiempo. Jeremías 31:13 anuncia una promesa que rompe con toda lógica humana. Yo cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Este cambio es profundo, no es estético. No se trata de aparentar paz, sino de recibirla. El alma que ha vivido alejada de Dios y decide volver, no solo es recibida, es transformada. La vejez que iba a ser amarga se convierte en reposo. El rostro que iba a reflejar derrota muestra ahora sabiduría. El olor que iba a ser señal de podredumbre espiritual se vuelve señal de restauración. El enemigo quiere que creas que ya es tarde, que si el alma no se trató en juventud no vale la pena intentarlo ahora, que si el cuerpo ya está viejo, el espíritu también lo está.
Pero esa no es la voz de Dios. En Joel 2:25, Él promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No dice que olvidarás lo vivido, dice que serás restaurado. El alma arrepentida no empieza de cero, empieza desde la redención. Y desde ahí, todo lo que fue ruina se convierte en terreno fértil para que brote el aroma del cielo. No hay vejez tan oscura que la luz de Cristo no pueda iluminar. No hay cuerpo tan desgastado que el Espíritu de Dios no pueda sostener. El arrepentimiento no rejuvenece el cuerpo, pero sí dignifica cada arruga. Le da sentido a cada cicatriz. Transforma el aire que rodea a esa persona. La fragancia del alma redimida es inconfundible. Es esa paz que se siente sin palabras. Es esa certeza que otros no logran explicar. Es el olor de alguien que ya no arrastra cadenas, sino que camina liviano hacia la eternidad. La vejez no es una etapa vacía ni un desenlace sin propósito. En las Escrituras es presentada como una estación donde el alma madura encuentra plenitud, honra y sentido. Cuando la vida ha sido vivida en obediencia y consagración, los últimos años se convierten en un legado que perfuma el camino de otros. No es el cuerpo el que define esa fragancia, sino el corazón que ha permanecido fiel. En Proverbios 10:7 se afirma con claridad: la memoria del justo es bendita, no por lo que acumuló, sino por lo que fue en espíritu. El nombre del justo no se borra fácilmente. Su recuerdo es como un aroma que permanece en el ambiente, que impregna generaciones, que habla incluso cuando la voz ya se ha apagado. No necesita defenderse ni justificar su historia. Su vida, aún en el silencio, continúa siendo testimonio. El justo envejece con dignidad, no por resistencia física, sino por integridad espiritual. Su paso deja huellas que otros buscan seguir. Su presencia no estorba, edifica. Hay una serenidad que acompaña sus palabras, una sabiduría que no busca protagonismo, una luz que no necesita explicación. En su entorno se percibe algo más que respeto, se siente honra, porque el alma que ha caminado con Dios huele diferente. Lo dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ese olor no se desvanece con la edad. Al contrario, se intensifica. La fragancia espiritual del que ha vivido conforme a la voluntad de Dios se esparce, alcanza, transforma. No depende de logros visibles, sino de una conexión interna que se sostuvo año tras año. Cuando el corazón ha sido santificado, incluso en la debilidad física se percibe fuerza. En las Escrituras, Simeón y Ana aparecen al final del Evangelio de Lucas como figuras ancianas que esperaban la redención. No eran personajes olvidados, eran centinelas espirituales. Su vejez no era pasiva, era activa en lo invisible. Sus cuerpos eran frágiles, pero sus espíritus estaban vivos. Reconocieron al Mesías no por señales externas, sino porque su interior estaba alineado con el cielo. Vivieron de tal forma que cuando llegó el momento no necesitaron explicación. Sabían, sentían, estaban listos. Esa es la fragancia que deja el corazón justo, una presencia que anticipa lo eterno, una sensibilidad que no se corrompe, una madurez que no se queja. El alma fiel no envejece mal. Llega al final como un árbol que sigue dando sombra, como un perfume que, aun guardado en vasija vieja, conserva su esencia. La fragancia que deja una vida consagrada no es solo un resultado de santidad, sino de permanencia. Permanecer en Dios aun cuando el mundo cambia. Permanecer en su palabra cuando todo alrededor se mueve.
Permanecer en comunión cuando la soledad amenaza. Juan 15, punto 4, lo deja claro. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ese permanecer genera fruto. Y el fruto verdadero tiene olor. Es fragancia que otros identifican, aunque no puedan describirla con palabras. En la vejez esa permanencia da frutos más intensos, más visibles, más puros. El tiempo no lo debilita, lo madura. No se trata de cómo comienza una vida, sino de cómo termina. Hay quienes fueron impetuosos en su juventud, pero aprendieron a rendirse. Hay quienes no conocieron a Dios en sus primeros años, pero permitieron que su gracia los transformara antes del final. Y lo que quedó fue una vejez luminosa, llena de honra, porque la justicia no se mide solo en actos visibles, sino en la fragancia que se desprende. En la carta a los Filipenses, Pablo habla del apoyo que sí recibió como un sacrificio acepto, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Esta expresión no está reservada solo para los actos puntuales. Es también una descripción del alma que ha vivido rendida, generosa, entregada. Ese es el olor que permanece. Ese es el legado que trasciende. El corazón santo no necesita imponerse. Su sola presencia despierta conciencia. Hay quienes, al estar cerca de una persona consagrada, se sienten confrontados sin que ésta diga palabra alguna. No por juicio, sino por pureza. Esa fragancia es real. No se puede fabricar, no se compra. Es el resultado de años caminando con el Espíritu. Y en la vejez se intensifica. Cuando el cuerpo ya no puede hacer mucho, el alma sigue desprendiendo lo que ha cultivado. Y si lo que ha sembrado es obediencia, fe, humildad, el fruto es evidente. Nadie tiene que decirlo. Se siente. El justo deja un legado que no necesita monumentos. Su vida es suficiente. La memoria de su andar se convierte en enseñanza viva. Y ese legado tiene olor. Es una herencia espiritual que otros heredan no en dinero ni posesiones, sino en dirección. Hay familias completas que son sostenidas por la fragancia que dejó una abuela de oración, un padre íntegro, un anciano fiel. En Hebreos 11 se menciona a los héroes de la fe. Algunos murieron sin ver las promesas cumplidas, pero sus vidas testificaron. Aún muertos, hablan su fe, su obediencia, su santidad, siguen dejando olor. Esa es la verdad del alma consagrada. Trasciende el cuerpo, perdura más allá del tiempo. Cuando se vive en comunión con Dios, la vejez no es una decadencia, sino una plenitud. La fragancia de una vida santa no se marchita con los años, se profundiza. Y quienes están cerca lo perciben. La atmósfera cambia. La paz se siente. El silencio pesa diferente, porque donde habita un corazón justo, hay presencia. Y donde hay presencia, hay fragancia. La limpieza del alma no es un acto emocional ni un gesto simbólico. Es un mandato divino. Cuando la Biblia habla del olor del Espíritu, nos está empujando a hacer algo concreto, a tomar decisiones que transformen no solo nuestro destino eterno, sino la manera en que atravesamos cada etapa de la vida. No hay neutralidad espiritual. Cada día, cada pensamiento, cada actitud está impregnando el alma con un aroma. Ese olor no se genera al final, se cultiva en lo secreto, se consolida en lo habitual, se revela cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas para ocultar lo que el alma ha escondido durante años. La Escritura es clara: lo interno se hará externo, lo oculto saldrá a la luz, y lo que hoy toleramos en la intimidad será expuesto en nuestra fragancia espiritual cuando los años avancen. La orden es tajante:
En 2 Corintios 7:1, Pablo exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No hay atajos, no hay sustitutos. El alma necesita ser lavada. Y la única fuente capaz de producir una limpieza verdadera no está en la disciplina humana, ni en la voluntad del hombre, sino en la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es Él quien convence, quien redarguye, quien transforma. Pero para que lo haga, el corazón debe abrirse con sinceridad. Debe reconocer que hay olor a muerte, a desobediencia, a orgullo. Debe aceptar que lo que el cuerpo revela no es solo un síntoma biológico, sino un grito de advertencia. El alma necesita limpieza. David entendió esto después de su pecado. No se conformó con sentirse mal, no buscó excusas, no trató de ocultar, se postró, clamó, pidió. En Salmo 51:2 rogó: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa insistencia no era exageración, era revelación. Sabía que lo que había dentro de él era más sucio de lo que se veía por fuera. Y sabía que sin esa limpieza, todo lo que viniera después estaría contaminado. Dios respondió a ese corazón quebrantado, no con reproche, sino con restauración. Y cuando el alma fue lavada, la vida volvió a tener sentido. El cuerpo, aunque envejeciera, ya no sería un envase de condena, sino un testigo de la redención. El llamado no es solo a reconocer que el alma necesita limpieza, sino a actuar, a hacer lo necesario antes de que sea tarde. El olor de la vejez es inevitable. Lo que no es inevitable es el tipo de olor que vamos a desprender. La diferencia la determina la obediencia. La diferencia la establece la limpieza constante del espíritu. No una limpieza ocasional motivada por la culpa, sino una vida rendida al proceso de santificación. Hebreos 12:14 lo declara sin ambigüedades. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad no se construye de forma automática, se persigue, se cuida, se alimenta, se defiende, y esa santidad es la que perfuma la vida, la que hace que incluso en la vejez el alma desprenda paz. El problema surge cuando el corazón se acostumbra a lo impuro, cuando el pecado se vuelve parte del paisaje, cuando la tibieza espiritual ya no produce alarma. En esos casos el alma comienza a desarrollar un olor particular que no puede ser tapado ni disfrazado, como el perfume barato sobre una herida abierta, como incienso en un templo abandonado. No hay forma de ocultar lo que realmente se es. Y aunque el cuerpo intente disimular, el espíritu siempre lo manifestará. Porque la verdad no se suprime con maquillaje, se transforma con arrepentimiento. La voz de Dios no se calla con religión, se responde con obediencia. La limpieza espiritual exige honestidad. No se trata de mostrar a otros una vida piadosa, sino de vivir delante de Dios con transparencia. Es en lo secreto donde el aroma se decide. Mateo 6:6 lo afirma: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El que se limpia en secreto huele diferente en público. El que se arrepiente en privado camina con una fragancia de gracia que otros no pueden explicar, pero sí percibir. Esa limpieza, esa transformación no requiere juventud, requiere humildad. No exige fuerza física, exige quebranto. Y si el alma se rinde, Dios responde. Muchos esperan que los años traigan consigo paz, sabiduría, templanza. Pero eso no viene automáticamente con la edad. Viene con la comunión. Hay ancianos que por dentro están más duros que nunca. Y hay jóvenes que por dentro
ya tienen un aroma de eternidad. No es el número de días lo que define la fragancia del alma, sino el número de veces que esa alma ha sido lavada por la presencia de Dios. Por eso el llamado es urgente, porque si se acumula el descuido, el aroma se vuelve insoportable y llega a un punto donde ni el cuerpo lo resiste. El alma empieza a gritar, el ambiente se vuelve pesado, las relaciones se quiebran y lo que se pensó que era solo envejecimiento es en realidad putrefacción espiritual. El Señor no quiere que termines así. Su deseo es que tu vejez esté llena de perfume celestial, que tu presencia inspire, que tu voz ministre, que tu caminar deje una estela de fe. Pero eso solo será posible si limpias hoy tu alma. Si haces lo que ya sabes que debes hacer, si dejas lo que Él ya te pidió que sueltes, si vuelves al lugar secreto donde todo puede ser restaurado, porque el olor de la vejez no lo define el cuerpo, lo define la historia espiritual. Y esa historia puede reescribirse si hay arrepentimiento. El alma que se deja limpiar no solo experimenta perdón, experimenta transformación. El carácter cambia, el lenguaje cambia, la forma de relacionarse cambia. El cuerpo se desgasta, pero el espíritu se renueva. Como lo dijo Pablo en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese es el secreto de quienes huelen diferente en la vejez. No es porque no hayan fallado, es porque permitieron que cada caída los llevara más profundo en la presencia de Dios. Permitieron que su alma fuera lavada tantas veces como fue necesario. No se conformaron con sentir culpa, buscaron pureza, no buscaron consuelo emocional, buscaron restauración espiritual. Haz esto. No esperes a que el cuerpo grite lo que el alma ya sabe. No te conformes con sentir que todo está bien porque todavía puedes sostener ciertas apariencias. Pregunta al Espíritu Santo cómo hueles delante del cielo. Él no se equivocó. Él no disfraza, Él revela. Y si lo que muestra no te agrada, no corras. Quédate, arrepiéntete, suelta, cambia. Porque aún estás a tiempo de ser lavado, aún estás a tiempo de que tu aroma sea transformado. Y si lo haces ahora, cuando llegue tu vejez, no será un lugar de vergüenza, sino de honra. No será el final de una vida gastada, sino la coronación de un alma que fue limpiada, pulida, restaurada. El olor de la vejez no se puede eliminar con perfumes ni con rutinas externas. Solo el fuego del altar puede producir un aroma aceptable. Levítico 1:9 lo describe con claridad. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote lo ofrecerá todo. Y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Dios no se agrada del sacrificio parcial. Lo que sube a Él como olor grato es lo que ha sido completamente rendido, completamente quemado, completamente entregado. Esa es la vida que al envejecer huele a cielo, porque fue consagrada, porque fue purificada, porque fue ofrecida. Haz esto. No por temor, sino por amor. No porque sientas que estás cerca del final, sino porque hoy tienes la oportunidad de escribir un nuevo comienzo. No hay edad para la limpieza del alma. No hay tiempo límite para ser restaurado. Pero sí hay urgencia. Porque cada día que pasa, el aroma se fija más. Cada decisión que tomas lo refuerza. Cada área que escondes lo contamina. Y lo que hoy parece imperceptible, mañana será evidente. Haz lo que tienes que hacer. Clama como David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmos 139, 23. Pide que el Señor te revele el olor de tu alma. Y cuando lo veas, no huyas. Arrodíllate. Rinde tu vida.
La oscuridad del olor de la vejez no es un destino irreversible, es una advertencia que puede convertirse en redención. Si limpias tu espíritu, tu cuerpo será testigo de una nueva fragancia. Y esa fragancia, aunque el mundo no la entienda, será reconocida por el cielo como una señal de que fuiste transformado por la gracia. Haz esto ahora y verás cómo aún en la vejez tu vida será como un perfume derramado que anuncia la presencia de Dios. El olor de la vejez, más allá de lo físico, es el eco de una vida que se acerca a su juicio final. Es el lenguaje silencioso que el alma emite cuando ya no hay máscara, ni carrera, ni metas humanas que alcanzar. Es en ese tramo final donde lo invisible se vuelve inevitablemente visible, donde lo que fuiste en esencia se convierte en lo que dejas, en lo que otros perciben incluso sin palabras. Pero en esa hora no todo está dicho, porque en la Biblia el final nunca es un punto muerto, sino una puerta. La vejez no es el cierre de un capítulo, sino la antesala de la eternidad. Y ese umbral no se cruza con apariencia, sino con esencia. Lo que cuenta no es la cantidad de días, sino lo que esos días construyeron en el espíritu. Dios nunca midió la vida por su duración, sino por su fragancia. En Génesis 8:21, cuando Noé ofrece sacrificio, la Escritura dice que percibió Jehová olor grato. No fue el tamaño del altar lo que agradó a Dios, fue el corazón que lo ofrecía. Y si el cielo tiene nariz espiritual, también tiene memoria. No olvida a los que vivieron rindiendo su alma como incienso continuo. Esa es la verdadera marca que perdura. El aroma que sube, no desde el cuerpo, sino desde lo profundo del corazón redimido. Por eso, más importante que llegar a viejo, es llegar con olor aceptable. Porque el juicio eterno no se basa en los logros alcanzados, sino en la esencia cultivada. Cada día que vivimos impregnamos nuestra eternidad con un aroma. Y el alma que comprende esto deja de enfocarse en lo externo. No busca preservar lo que se descompone, sino santificar lo que trasciende. La piel se arruga, pero el alma puede brillar. El cuerpo se desgasta, pero el espíritu puede fortalecerse. Y al final, cuando todo lo demás se deshace, el aroma permanece. El olor de una vida entregada, de una conciencia en paz, de una fe inquebrantable. Es el lenguaje que Dios reconoce en su presencia. No hay perfume humano que iguale el valor de un alma que al final de sus días aún desprende obediencia. Hoy puedes decidir con qué olor quieres cruzar el umbral de la eternidad. No se trata de lo que has sido, sino de lo que permites que Dios transforme desde ahora. La Biblia no te llama a tener una vejez perfecta, sino una vejez consagrada. Y si entiendes esto, ya nada volverá a oler igual. Porque cuando el alma ha sido tocada por la presencia de Dios, incluso el último aliento se vuelve alabanza.